La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta la conferencia El dolor psicológico con el psicólogo clínico Cristian Río Silva, coordinador de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Bolivia. Bienvenidos. Muy bien, buenas noches, estimado Juan Carlos. Buenas noches a todas las personas que se han dado la oportunidad de poder compartir esta pequeña charla, esta pequeña ponencia sobre el dolor psicológico, ¿no? Bueno, a ver, vamos a continuar. Vamos a empezar con esta pequeña frase que dice que las personas sufren no tanto por los hechos, sino por los pensamientos que tienen sobre los hechos. ¿Qué significa esto? Aquello que nos hace sufrir, aquello que nos incomoda y tal, no son los acontecimientos en sí, ¿no? Sino son los pensamientos, las creencias, las ideas que tenemos sobre los acontecimientos. Y esto es lo que nos genera cierto malestar emocional, ¿no? Nos hace sufrir. Si bien es cierto, Juan Carlos nos ha pedido mm, que apaguemos un ratito nuestros micrófonos y tal, pero quiero empezar haciéndoles una pregunta. Los que deseen pueden responder activando el micrófono y los que deseen pueden poner un mensajito en el chat, ¿no? La pregunta consiste en que si alguna vez alguno de ustedes ha sentido dolor psicológico, en base a lo que ustedes crean que es el dolor psicológico. A ver, ¿quién quiere responder? Si lo ha sentido, no lo ha sentido, si tal vez tenemos la duda, no sabemos lo que es el dolor psicológico y tal. Fanny, ¿ibas a decir algo? Bueno, Buenas me imagino que... noches. Buenas noches, Luz. Buenas noches. Pues yo creo que el dolor psicológico está muy relacionado con las diferentes emociones que tenemos o las diferentes dificultades, y depende como el autocontrol, la forma como reaccionemos ante algunas situaciones, especialmente diría yo que tuve algún dolor de verdad cuando estuve en duelo de la pérdida de mi madre. Fue una etapa fuerte de recuperación, mm, porque me afectó muchísimo. Entonces yo considero como eso, que está relacionado con el autocontrol como tal de las emociones en determinada situación. Puede ser de tristeza o de abandono quizá, o de las situaciones diarias del diario vivir. Muy bien, Estela, muchas gracias. ¿Alguien más que desee compartir? Es una cosa de los cuidadores. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en esta pequeña charla es dividirla, ¿no? La primera parte vamos a hablar de lo que es la definición, de lo que es el dolor psicológico, la diferencia entre dolor físico, dolor psicológico. Luego vamos a hablar de los tipos de dolor que existen, vamos a hablar de la etiología, aquello que origina el dolor psicológico, así como también los efectos o consecuencias del mismo. Y al final de la charla vamos a hablar un poquito sobre los mitos que existen sobre el dolor psicológico, ¿no? Relacionadas a estas creencias irracionales, a lo que en algún momento hemos pensado que era el dolor psicológico, pero no era, ¿no? Y finalmente les voy a dar algunas sugerencias, por no decirles tips, para poder afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, voy a mencionar algunos síntomas, vamos a decir, o características para que me entiendan mejor. Y quisiera que ustedes vayan contando así con sus deditos si se sienten identificados con alguno de estos síntomas o características que les voy a mencionar. A nivel personal, ustedes me dicen, ¿no? De estas primeras 12, si se sienten identificadas con una 6 o 7, quiere decir que existe algún tipo de dolor
emocional o dolor psicológico en cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes ha sentido tristeza persistente, ¿no? Como que nos sentimos triste a lo largo del día o esporádicamente, pero durante varios días, lo van contando con sus deditos. Siguiente, si han sentido estrés o han sentido un poco de ansiedad, de la misma manera. Si han sentido enojo, irritabilidad o ira, si en algún momento han sentido un sentimiento, perdón, de vacío, de soledad, de estar con la familia, pero aunque estemos con la familia nos sentimos vacíos, nos sentimos solos o en soledad, también lo podemos contar. Si hemos tenido o albergado pensamientos negativos recurrentes, ¿no? O sea, estos pensamientos tipo, no sirvo para nada, no sé qué hago aquí, la vida no tiene sentido, etcétera, etcétera. De la misma manera lo puntúan. Esta sintomatología relacionada a la rumiación se refiere a los pensamientos que vienen constantemente a nuestra mente y no podemos sacarla, ¿no? Es como cuando a veces nos estresamos y el pensamiento viene y nos dice, no vas a terminar el proyecto que estás haciendo hasta fin de año. O viene un pensamiento tipo, te has planteado tantos objetivos a principios de año del 2024 y solo restan 3 meses y no has hecho nada. Y estos pensamientos les llaman otros pensamientos rumiantes porque vuelven y dan vueltas y vueltas y vueltas y al final no los podemos sacar, ¿no? Son esos pensamientos que albergamos y no podemos quitarlos, ¿no? Luego está la dificultad para tomar decisiones, ¿no? Esto está un poquito relacionado con la inseguridad que tenemos, ¿no? Con la falta de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos imposibilita un poco la toma de decisiones, ¿no? Preferimos que alguien decida en lugar de nosotros, ¿no? Entonces, no tenemos claro el panorama respecto a lo que tenemos que hacer, respecto a cómo me tengo que sentir, respecto a qué tengo que pensar frente a una situación, ¿no? Otro de los síntomas es la baja autoestima, ¿no? Eh, que está relacionada a la valoración propia, ¿no? A la aceptación, a la comprensión de lo que uno mismo es, y esto está realizado en base al autoconocimiento, ¿no? Quien se conoce, se acepta, quien se acepta, se valora, quien se valora, se ama o se quiere, y al final no necesitamos la validación de nadie, ¿no? Otra característica es el aislamiento social. El aislamiento social está relacionado a que uno mismo tiende a aislarse, ¿no? De los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, etcétera, o que sentimos que nos aíslan, ¿no? Otra característica habla de los cambios en los hábitos, ¿no? Normalmente nos planteamos hacer algo y no lo terminamos y decimos, no, mejor hago esto y mejor hago esto otro, ¿no? Y al final no termino, no culmino los objetivos que me he planteado. Otra característica está relacionada a evitar responsabilidades o actividades. Esto está muy relacionado a lo que es la inseguridad, ¿no? Como decía hace un momento, alguien me puede delegar a hacer algo y yo digo, no, 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 mejor que lo haga esta persona porque es mucha responsabilidad para mí. No, yo puedo hacer, pero denme lo facilito, denme algo que sí yo pueda hacer y tal, ¿no? Entonces, tanto en responsabilidades como en actividades. Entonces, lo que se evita es la asunción de responsabilidades. Otro síntoma son los comportamientos autodestructivos. A veces sin darnos cuenta nos flagelamos, ¿no? Hay personas que se castigan con el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Deciden no comer, deciden privarse del alimento. ¿Por qué? Porque se están autoinfligiendo daño y dicen, no, no, hoy en la mañana tenía en la oficina que hacer esto y no hice nada, entonces no voy a almorzar. Alguien dice, eh, no hice nada todo el día, entonces no voy a dormir toda la noche. Otra persona puede decir, eh, no he cumplido este objetivo y tenía que ir a un cumpleaños, tenía que ir a una fiesta y no lo voy a hacer, ¿no? A pesar de que haya pagado una entrada, un cover y lo que fuese, ¿no? Y continuamos con estas características. Si en algún momento alguno de ustedes ha sentido fatiga o falta de energía, que esto está relacionado a la abulia, ¿no? Es un término clínico. eh,
Y que sea recurrente, no quiere decir que hoy viernes, en toda la semana, no sentí esta fatiga, no este cansancio, este agotamiento, no, sino que fue el lunes, fue el martes, el jueves y hoy, ¿no? Entonces, de manera constante. Que tenga de repente algún dolor físico, ¿no? Alguna molestia, algún dolor en la espalda, pero quiero ser claro en esto, que estos síntomas sean constantes, ¿no? No que sea un día y desaparezca. Si he sentido algunos dolores físicos, algunas molestias en la espalda, cuello, dolores de cabeza, igual lo pueden puntuar. Si alguno de ustedes tiene problemas o dificultades para dormir, para conciliar sueño, insomnio, le cuesta dormir o se acuesta y duerme con prontitud, pero despierta a las 3, 4 de la mañana y no puede dormir, también lo puede puntuar. Si tenemos una dificultad para confiar en los demás, para abrirnos, para expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, también, ¿no? Esto está relacionado a algo muy típico que recordarán ustedes de aquí a unos 5 o 7 años va a ser el boom a nivel mundial, ¿no? Este es un pronóstico que yo puedo hacer como psicólogo clínico respecto a que nuestra sociedad está viviendo un momento en general a toda edad, ¿no? Los niños, los jóvenes, los adultos y tal, tratamos de ocultar nuestras emociones, ¿no? Porque, ¿qué es la lexitimia? Me explico acá, ¿no? La lexitimia es la incapacidad que tienen las personas para reconocer primero lo que sienten. Entonces, no saben lo que sienten, no pueden decirlo, ¿no? Ese es un primer nivel. Luego hay otro nivel en el que las personas saben lo que sienten, dice, o sea, en su mente saben que están tristes, saben que están estresados, angustiados, decepcionados y tal, pero no saben expresarlo, ¿no? No saben ni expresarlo ni cómo expresarlo. Hay otras personas que en esta incapacidad tampoco pueden ponerle un nombre, entonces eh, se conforman con decir estoy mal o bien responder y decir estoy bien, pero no es tan bien, ¿no? Ayer atendí justamente un paciente, un adulto mayor y me decía estoy bien, pero en su actitud, en su expresión facial estaba enojado, estaba estresado y tiene esa tendencia a decirme siempre que está bien cuando no está y luego le digo, ¿y por qué estás frunciendo el ceño? Algo te inquieta, te estás tocando las manos y tal, y recién dice, no, es que la verdad me pasa esto y recién, ¿no? Pero, como les decía, va a ser el boom, ¿no? Este tema de poder expresar nuestras emociones, ¿no? A nuestra familia, a nuestros, no sé, tal vez algún amigo, tal vez alguna amiga, etcétera, etcétera, alguien de confianza, ¿no? Otra característica es la dependencia emocional, ¿no? El hecho de aferrarnos a una persona o a una cosa o a un trabajo, no siempre tiene, la dependencia emocional no siempre apunta a una persona, ¿no? A mi mamá, estoy ligado a mi mamá y no hay nada que me separe de mi mamá. Estoy ligado a mi papá, estoy ligado a mi hijo, a mi pareja, no. No solamente la dependencia emocional, no solamente habla de una dependencia a una persona, sino también a una cosa, a un trabajo, a una situación en sí, ¿no? Incluso a una mascota. Otra característica que se ve mucho en las personas que tienen o sienten o experimentan el dolor psicológico son las dificultades en las relaciones, ¿no? Entonces, un común denominador son las discusiones, las peleas, los malentendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cúmulo de emociones contrariadas, vamos a decir, que está sintiendo la persona, hacen que como no las puede estabilizar, como no las puede controlar, como todavía no existe esa capacidad de relajarse, de calmarse, etcétera, etcétera, entonces hace que arremeten sus relaciones, ¿no? Relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones académicas, laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, usualmente hay dificultades en general. Finalmente está la disminución en el rendimiento, ¿no? Entonces, es una persona que puede llegar a exigirse demasiado, ¿no? Esto se llama autoexigencia, pero que no cumple con los objetivos, ¿no? Entonces, hay una disminución en el rendimiento académico, laboral, en el de familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente se produce la procrastinación, ¿no? Que es un tema en boga. En estos últimos 5 años se ha hablado mucho de la procrastinación entendido como un fenómeno mediante el cual las personas no pueden cumplir metas, ¿no? Entonces es como que la incapacidad que tiene uno
para cumplir objetivos, ¿no? Hago algo, pero no lo termino. Digo, no, mañana lo voy a hacer. O de repente ni siquiera lo empiezo, ¿no? Digo, tengo que cambiar este foco, tengo que terminar este trabajo, este proyecto, tengo que entregar, no sé, un avance de una monografía y espero al final, ¿no? Digo, no, luego lo hago. Y así, ¿no? Entonces, son situaciones que a veces eh, lo hacen sentir a uno bajoneado, vamos a decir, ¿no? Muy bien, acá al final, o si quieren en el chat, no hay ningún inconveniente. Me dicen de las, a ver, 3, 6, 8, de las 20 características, de los 20 síntomas, yo me identifico con 5, con 8, con 20, con 3, no lo sé, ¿no? Es una pequeña, es un pequeño screening, ¿no? Es una pequeña autoevaluación que estamos haciendo. Entonces, ustedes estarán preguntando, a ver, ¿qué es el dolor psicológico? ¿Por qué estamos hablando de esto, no? El dolor psicológico es una forma de sufrimiento mental, ¿no? O emocional, que resulta de experiencias difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos experimentar una situación en nuestras vidas ligada, por ejemplo, al duelo, ligado a la soledad, al fracaso, a la frustración, etcétera, etcétera, que impide un poco que yo pueda encontrar la estabilidad emocional, ¿no? Entonces, puede suceder esto. Hay un psicólogo que es uno de los máximos representantes de la psicología positiva, que es Edgar Cabanas, que dice, ¿no? Que el dolor psicológico puede ser tan intenso como el dolor físico, ¿no? Aunque no siempre es visible desde el exterior. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ahora sí. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pensamos que un dolor físico, una molestia, no sé, vamos a hablar de una tos, de una lumbalgia, de una migraña, etcétera, etcétera. A veces pensamos que un dolor físico realmente puede ser muy incapacitante para las personas, ¿no? Pero se ha determinado, se ha establecido que el dolor psicológico es más fuerte, con la diferencia de que si yo siento un dolor eh, en el cuello o en la cabeza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar esa parte de mi cuerpo. Entonces va a ser evidente. Alguien me va a mirar y me va a decir, doctor, usted tiene le duele la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente. Está viendo, está observando que me estoy tocando una parte del cuerpo. En cambio, cuando hay dolor psicológico, miren, y voy a procurar comunicarme con Juan Carlos para pasarles el video que no lo he encontrado, les soy sincero. Hay un video que no sé si lo han visto, que en el que están dos compañeros, ¿no? Que están viendo el fútbol o están viendo el béisbol, no recuerdo bien, ¿no? Y es una serie de partidos, ¿no? Al que asisten los dos y alientan a su equipo y festejan, reniegan, festejan y tal, ¿no? Hasta que en un momento dado, el que parecía estar súper bien, que disfrutaba del partido y los partidos y alentaba y tomaba su refresco, su café, no sé, muere. Y uno dice, pero si estaba bien, ¿no? O sea, nosotros no vimos absolutamente nada. Era una persona que venía todos los domingos al partido, al estadio, a alentar y gritaba, sonreía, saltaba y tal, pero no nos hemos dado cuenta que esta persona albergaba este dolor psicológico, ¿no? A eso se refiere. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor físico y el dolor psicológico? El dolor físico es una respuesta del cuerpo ante una lesión, ¿no? Ante un daño tisular, ¿no? Puede ser en la piel, en las articulaciones, etcétera, etcétera. Usualmente los dolores físicos eh, son intervenidos con medicación, ¿no? Vamos donde el médico, nos hace una revisión, nos hace un diagnóstico, unos análisis y tal, y nos da una medicación. Y esta medicación hace que el dolor físico reduzca o desaparezca o se extinga, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil intervenir el dolor físico. ¿Cuál es la diferencia con el dolor psicológico? Debido a que el dolor psicológico no es visible, ¿no? No es que me van a hacer una operación, una intervención quirúrgica y tal, sino que es algo que uno lleva dentro. No es un malestar relacionado a los pensamientos, a las emociones, a las creencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las emociones no podemos verlas. Los pensamientos no podemos verlos. Las creencias irracionales, los pensamientos automáticos o pensamientos negativos, creencias irracionales y tal, como no podemos verlas,
Entonces, es más difícil saber si alguien se encuentra bien, digamos, ¿no? Si alguien está tranquilo, de verdad, si alguien está en paz, de verdad, si alguien está esperanzado, de verdad, ¿no? Porque como que de un tiempo a esta parte somos un poquito expertos en fingir, ¿no? Yo puedo sonreír y decir, me encuentro súper bien, todo tranquilo, etcétera, etcétera. Como dicen allá, todo bacán, pero al final no me siento bien, ¿no? Y por eso es como una depresión encubierta, ¿no? Entonces, el dolor psicológico es como un preámbulo a, a trastornos relacionados a la depresión, a trastornos relacionados a la ansiedad, al trastorno de estrés postraumático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nos podamos dar cuenta que muchas Mami, veces, acuérdate de perdón, eh, del ahora sí, agua. ahora sí. Entonces, es un poquito complicado cuando vemos a alguien que aparentemente está bien y no lo está, ¿no? Entonces hay que hacer una autoevaluación, cada uno de nosotros, respecto a cómo nos sentimos, ¿no? Y esta charla justamente apunta a eso. ¿Qué tipos de dolor existen? No es importante poder identificarlos, ¿no? No es que exista un solo tipo de dolor psicológico. Hay un psiquiatra que se llama Ronald Pice, ¿no? Y este psiquiatra hace un estudio, ¿no? Muy profundo acerca del dolor psicológico, ¿no? Y establece esta pequeña clasificación acerca del dolor, ¿no? Dice, existe un dolor por duelo. Y surge de la pérdida, ¿no? De una pérdida de un ser querido, de una pérdida del trabajo, de la pérdida, aunque no crean, de un celular, de una mascota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el dolor por duelo está ligado a una pérdida, algo que ya no lo vamos a recuperar más, ¿no? Por otro lado, existe el duelo por el rechazo, ¿no? Relacionado a la exclusión o el rechazo social. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien a mí me rechaza, no sé, pues por mi color de piel, por mi estatus, por mi religión, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto puede afectar profundamente en el autoestima, ¿no? En la autoestima y en el sentido de pertenencia, en preguntarme quién soy yo, cómo me veo, si me acepto como soy y tal, ¿no? Este dolor por rechazo, hoy en día habla justamente en uno de sus libros, este psiquiatra Ronald Pice, mencionando que es uno de los tipos de dolores más críticos que existen dentro de los que pueden haber, ¿no? El hecho de yo sentirme rechazado por algo, ¿no? Es como la falta de aceptación, que no me acepten por cómo soy, ¿no? Yo no soy bueno, no sé, pues en matemáticas. Yo no soy bueno haciendo informes psicológicos, no sé, yo no soy bueno y tal, y siento el rechazo, ¿no? Que alguien no me quiere porque no sé hacer esto, porque me perciben como incapaz para tal cosa, ¿no? Entonces, muchas veces genera un dolor muy profundo dentro de toda esta clasificación. Luego existe el dolor por fracaso o frustración, que se refiere al sufrimiento cuando la persona no logra alcanzar metas personales importantes, ¿no? Es como cuando estos últimos 3 meses, la gente, no sé si son un poquito perceptivos, se van a dar cuenta que no es porque llegue la Navidad en diciembre, sino porque estos últimos 3 meses queremos hacer todo lo que no hemos hecho durante 9 meses, ¿no? Entonces he perdido el tiempo, 9 meses, no he ahorrado, no he hecho la dieta, no he arreglado o he pintado mi cuarto, no sé lo que sea, ¿no? Y en estos 3 meses quiero hacer todo lo que no hice en 9 meses, ¿no? Entonces es, es irremediable que sienta frustración, fracaso, impotencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto muchas veces nos lleva a la irritabilidad y la irritabilidad nos lleva a la tristeza, ¿no? Luego tenemos el dolor por humillación, ¿no? Que surge como cuando una persona siente que ha sido degradada, ¿no? Siente que alguien nos dice frases tipo, son lo que yo le llamo, ¿no? Dichos externos. Es cuando alguien nos dice, no sirves para nada, ¿no? Eres la peor, eres un flojo, eres un inútil, nada haces bien, ¿no? Y aquí puntualizo algo, ¿no? Y por eso les hablo de los dichos externos. Muchas veces, cuando les hablaba hace un momento acerca de la autoestima, del sentido de pertenencia, es un constructo, ¿no? Que tenemos todos, a partir de dos vertientes, ¿no? Como yo suelo decir. Por un lado están los diálogos internos y por otro lado están los dichos externos.
Cuando digo dichos externos, me refiero a lo que nos dicen las otras personas, ¿no? Entonces, en algún momento alguien puede ser tan insidioso de decirme, eres un mentiroso, eres un inútil, ¿no? Pero existen otras personas que me dicen lo mismo, me hacen sentir mal, pero no son tan directos, ¿no? Vamos a decir que son un poquito... Deme un segundito, voy a poner La silencio piscina, acá. la puedo quedarme la. Ahora sí. En cambio, hay otras personas que vienen con indirectas, ¿no? Y alguien viene y me dice, no haces nada bien. Entonces mi cabeza traduce ese no hagas, perdón, no haces nada bien, lo traduce como eres un inútil. Resulta que mi mamá o mi papá me dice, toda la vida mientes, ¿no? O me dirá mi papá, nunca dices la verdad. Entonces mi cabecita traduce ese nunca dices la verdad como eres un mentiroso. Entonces, nuestra cabeza lo traduce así, ¿no? Entonces, siento que alguien me está humillando, me está desvalorizando, me está degradando, ¿no? Y yo, lastimosamente, cuando no sé quién soy, cuando yo no me conozco, creo todo lo que me dicen las demás personas, ¿no? Entonces, alguien me puede decir ratero, yo sé que no soy ratero. Entonces, me lo dice y no me afecta. Pero cuando yo no tengo la certeza de quién soy yo, entonces, claro, me afecta todo lo que me dice. O sea, un día alguien me dice, eres malo, ¿no? Y resulta que yo estoy en voluntariados, estoy haciendo esto y el otro y tal, y resulta que no soy malo, pero si no supiera yo realmente quién soy, entonces esto sí me afectaría, ¿no? Luego está el dolor por aislamiento, ¿no? Este sentimiento de estar desconectados emocionalmente de los demás está muy ligado a lo que es el rechazo social, les decía, ¿no? Es cuando una persona prefiere la soledad a la compañía, ¿no? Entonces yo desde hace muchos años decía que la soledad tiene un riesgo muy alto, ¿no? A nivel psicológico. ¿Por qué? Porque la persona que está sola, la persona que se aísla, no tiene, o sea, se niega a sí misma la posibilidad de compartir sus emociones, de compartir sus preocupaciones, de compartir sus sueños. Entonces, ¿a quién le voy a contar mis logros? Que resulta que yo trabajo en tal empresa y me han promovido. ¿A quién? Que me han echado, me han desvinculado del trabajo. ¿A quién le voy a contar eso? Entonces, me doy la posibilidad o me niego la posibilidad de crecer, de compartir, de reducir el dolor, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿y de dónde viene todo esto, no? Estos tipos de dolor, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar ahora de la etiología, ¿no? La etiología son las causas, ¿no? Aquello que está originando en mí el dolor psicológico. Entonces, existen factores externos y factores internos. Los factores externos están ligados a eventos traumáticos, ¿no? Resulta que yo pierdo el trabajo, ¿no? Pucha, me han echado y he trabajado 5, 10, 15 años y me han echado abruptamente. O pierdo una mascota, pierdo un ser querido, o sufro un accidente, no lo sé, ¿no? Entonces, cualquier tipo de eventos externos que están ligados a la pérdida, al rechazo, al desprecio, no sé, pues que alguien me haya despreciado y me haya dicho, eres insuficiente, no haces nada bien, etcétera, etcétera, o experiencias de humillación, entonces, claro, todas estas características están generando un, el dolor psicológico en sí, ¿no? Luego están los factores internos, ¿no? Que están ligados a lo que uno mismo hace, que no necesita de nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando existen problemas de autoestima? Y a veces pensamos que cuando hablamos de problemas de autoestima, la autoestima está ligado a baja autoestima, ¿no? Entonces, el problema es baja autoestima, pero no es cierto, porque cuando hablamos de alta autoestima, tampoco vamos a decir que es algo sano, ¿no? Que es algo positivo. ¿Por qué? Porque si hablamos de una persona que tiene muy alta autoestima, vamos a hablar de alguien que tiene rasgos o trastornos narcisistas, ¿no? Entonces, yo no quiero eso, o sea, yo no quiero ser narcisista y ser un creído, un altanero, un soberbio, etcétera, etcétera, pero tampoco quiero
que me humillen o humillarme o bajonearme yo solo, ¿no? Entonces, dentro de los factores externos que generan esto están los problemas de la autoestima, las creencias limitantes que uno mismo, ojo, uno mismo, acuérdense que les he hablado de los dichos internos, ¿no? Es cuando yo mismo no me conozco y digo, no, no voy a poder. Entonces, vengo trabajando 5 años en la misma empresa y 5 años me ando repitiendo, me voy a comprar un auto, me voy a comprar un auto. Y resulta que digo, no, no me voy a comprar nunca un auto. Todos pueden comprarse un auto, pero yo no. Todos pueden ser profesionales, pero yo no. No, yo solo voy a llegar a ser psicólogo, digamos, ¿no? Solo voy a llegar a ser profesor, no sé, el arquitecto, ingeniero, lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, como que uno mismo se pone las barreras, ¿no? Y finalmente está la negación o el rechazo de lo que es la autoimagen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchas veces esto viene de los factores externos, ¿no? Cuando alguien me ha despreciado, cuando alguien me ha dicho eres así, no sirves para nada, no eres bueno, mira a tu hermano, mira a tu hermana, etcétera, etcétera. Entonces, fruto de las comparaciones y tal, e incluso en el colegio, eres malo en matemáticas, mira a tu hermano siempre ha sido el abanderado, que sacaba diplomas, o tú nunca hiciste nada bien y mira a tu hermana, es la deportista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se produce una negación de la autoimagen, ¿no? Donde uno niega su autoimagen, pero no solo físicamente, ¿no? Sino a nivel emocional, a nivel psicológico también. Es como cuando hay personas que dicen, yo quisiera ser extrovertido como tal persona, quisiera ser jovial, quisiera ser amable, abierto, no lo sé. Y hay una negación de sí mismo, ¿no? Porque ellos no lo son o no se perciben de esa manera. ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias del dolor psicológico? Existen 5. A ver, denme un momentito, voy a ver si puedo borrar esto. No, a ver. Entonces, existen efectos psicológicos primero, ¿no? Consecuencias a nivel físico, perdón. Como por ejemplo el dolor de cabeza, dolor de espalda, de hombros, cuello, fatiga, sentir insomnio, temblores en las articulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto como consecuencia del dolor psicológico, perdón, sí, del dolor psicológico. Luego existen consecuencias o efectos a nivel emocional. Les decía, una cosa es el dolor psicológico y vamos a procurar no confundir dolor psicológico con depresión, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas. Es como cuando a veces confunden o confundimos ansiedad con estrés. No es lo mismo. Es como cuando a veces confundimos miedo con pánico, ¿no? No es lo mismo. Hay niveles. Es como cuando confundimos enojo con ira, ¿no? Hay niveles del enojo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel emocional, este dolor psicológico que estamos experimentando puede generar tristeza, puede generar ansiedad, puede generar la tristeza, nos puede llevar a la depresión, el estrés nos puede llevar a la ansiedad, la irritabilidad nos puede llevar a la ira, la impotencia, la frustración y así, ¿no? Entonces son algunos efectos, algunas consecuencias. Luego tenemos a nivel conductual, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? El aislamiento social que les decía hace un momento, las adicciones al alcohol, al juego, a la droga, a las apuestas, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? O la evitación también, el aislarnos, ¿no? De ciertas actividades. Pero también existen algunos efectos a nivel de las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que este dolor psicológico que estamos experimentando puede afectar en nuestra relación con los demás, ¿no? En la intimidad que puedo tener, en la conexión que puedo tener, en el apoyo social. Hay una estrategia de afrontamiento que es muchas veces muy poco usada, ¿no? Que es saberte que no estás solo, ¿no? Es un poco, a veces un poquito complicado el llegar a creer que no estoy solo, ¿no? O sea, normalmente las personas dicen, no, es que no tengo a nadie, no puedo contar con nadie, nadie me escucha, nadie me quiere, nadie me, nadie me comprende, nadie me ayuda, ¿no? Y hay una estrategia de afrontamiento que se llama búsqueda de apoyo social, ¿no? Y esto está muy relacionado a esto, porque una persona que se siente sola se aísla, una persona que se siente sola rechaza también, como siente rechazo, entonces esa persona también rechaza a los demás. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo?
Y aquí está, ¿no? Se desarrollan trastornos de la depresión, de la ansiedad, trastornos de estrés postraumático y tal, ¿no? Fruto de todo esto que estamos viendo hasta acá, algunas emociones que podemos llegar a sentir son el miedo, la desesperanza, el agotamiento, la evitación, el cansancio, impotencia, irritabilidad, la frustración, la incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Todo producto de no haber identificado qué es lo que nos estaba pasando, ¿no? Existen algunos mitos, ¿no? Algunos mitos que son un poquito usuales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces escuchamos algunas frases que las asumimos como reales, ¿no? Pero son mitos, son creencias irracionales, ¿no? Es como cuando dicen, ¿no? Vemos a alguien que tiene alguna de las características que vimos en las primeras diapositivas y viene alguien que nos ve triste, que nos ve enojado, que nos ve preocupado y tal, y nos dice, no te preocupes, ¿no? Nos tocan el hombrito y nos dicen, el tiempo cura todo, ¿no? Dejáselo al tiempo, ¿no? Entonces, es cierto, es como si alguien, imagínense, el mejor ejemplo que les puedo dar esto. Imagínense que yo tengo una obstrucción en el miocardio, ¿sí? Y el cardiólogo me ha dado este diagnóstico, ¿no? O obstrucción en la aorta, no lo sé. Entonces, resulta que alguien me dice, no te preocupes, Chris, todo va a pasar, o el tiempo lo cura. No, o sea, yo tengo que ir al médico para que esa obstrucción que existe en la aorta se pueda ampliar y tal, me hagan una intervención y recién curarme, recién sanar, ¿no? Pero en temas psicológicos el tiempo no lo cura todo, ¿no? Luego hay personas que dicen, ¿no? Que el dolor emocional es signo de debilidad. Ah, claro, entonces cuando me dicen a mí cómo te sientes, y esto espero que o sea, presten mucha atención en esto, cuando alguien viene y me dice, eh, es que yo no puedo expresar lo que siento, ¿no? Es que si yo digo que estoy mal, es que si yo digo que estoy triste, es que si yo digo que estoy o me siento o siento frustración, porque no se dice estoy o me siento frustrado, sino se dice siento frustración, siento tristeza, siento enojo. Entonces, si digo esto, me van a ver como alguien débil y yo no quiero que me vean débil. Van a decir que yo soy frágil, van a decir que yo no sirvo, etcétera, etcétera. Entonces, como no quiero dar esa imagen al otro, entonces, ¿qué digo? Estoy bien, todo tranqui. Y no sé si allá en Colombia es típico, pero acá en Bolivia es bastante típico que alguien te diga, ¿no? La pregunta clásica es, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Ah, mira, qué bien. Y como que seguimos haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero ahí está el principio de negación, ¿no? Y como les decía hace un momento, lo típico es la alexitimia, ¿no? Entonces, no puedo decir que me siento mal, ¿por qué? Porque me van a ver como alguien débil, ¿no? Otro mito, se puede ignorar y desaparecerá por sí solo. Volvamos al ejemplo de la obstrucción en la arteria o en el miocardio, no sé, ¿no? Entonces, no, lo puede ignorar todo lo que quiera, pero un día me va a dar un paro y ya, ¿no? Entonces va a desaparecer por sí solo, no, porque el pensamiento está ahí. Por eso no existe, yo les digo siempre a mis pacientes, no existe una pastilla y mire, discúlpenme lo atrevido que voy a hacer ahora, pero nunca, jamás va a existir una pastilla que pueda eliminar un pensamiento. Miren, me he arriesgado demasiado. Nunca, nunca. Y aquí hay médicos que están en esta ponencia y tal. Y les digo, nunca va a haber una pastilla, un medicamento, un remedio que pueda eliminar un pensamiento. Vamos a pensar que yo tengo un trauma en la infancia, porque, no sé, pues, soy huérfano, digamos, no tengo papás y tal. Ese pensamiento, si no lo trabajo en terapia psicológica, si no lo trabajo, no hay medicamento que vaya a eliminar ese pensamiento. Por tanto, el dolor psicológico no se puede ignorar y no desaparece por sí solo, ¿no? Tenemos 100.000 millones de neuronas. Imagínense identificar una. Ni siquiera va a haber una intervención quirúrgica que pueda realizar nadie para intervenir ese pensamiento que a mí
me está torturando, que a mí me está rumiando en mi cabeza, ¿no? Y viene y vuelve estos pensamientos recurrentes, ¿no? Hay personas que nos dicen también en algún momento, hablar sobre el dolor psicológico solo lo empeora, ¿no? Y claro, nos dejamos engañar tan fácilmente cuando nos dicen este tipo de frases, ¿no? O sea, no, 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 no hables de esto, te vas a poner peor. O alguien te dice, no, no le hables de esto, ni le preguntes esto, porque va a llorar, ¿no? Eh, es un poco, es un poco complicado, ¿no? Ver la realidad en la que vivimos cuando las personas perdemos la conciencia de que tenemos a nuestro alrededor personas que sí nos quieren, personas que sí nos aman, personas que se preocupan por nosotros, ¿no? Entonces, hablar de una preocupación, escuchen bien por favor esto, hablar de una preocupación que tienes le da la posibilidad al otro que pueda comprender. Miren, vamos a pensar en esto. Bueno, siento dar este ejemplo ya. Bueno, a ver, lo voy a quitar esto. Ya, miren. Todos ustedes pueden ver esto, ¿no? Este es un problema, vamos a pensar entre comillas que este es un problema, ¿ok? Y resulta que hay otra persona que está a este lado y no va a tener la misma percepción que nosotros tenemos acerca de esto, ¿no? Entonces, esta persona que está aquí, lo que va a hacer es ver esto, ¿no? Va a tener una percepción distinta. Entonces, un momentito, ahora sí. Entonces, cuando nosotros compartimos una preocupación, una tristeza y tal, nos estamos dando a nosotros mismos la oportunidad de que un otro vea el mismo problema que nosotros estamos teniendo, pero desde otra perspectiva. Entonces, como tú y yo hemos tratado de resolver ese problema desde nuestra perspectiva, entonces, cuando esta persona lo vea desde esta perspectiva, entonces dirá, yo veo esto, puedes hacer esto, y nos ilumine, nos dé una alternativa de solución, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un mito, ¿no? O sea, no empeora, sino vamos a conocer una nueva perspectiva. Y a veces no queremos escuchar, y ese sí es un problema, ¿no? Otro mito plantea que solo las personas con problemas graves de salud mental sienten dolor psicológico. Es como cuando dicen, no, no, si vas al psicólogo es porque estás loco, ¿no? O sea, no, no estás loco. Yo fui al psicólogo cuando estaba en la universidad estudiando psicología y luego fui cuando ya era psicólogo, ¿no? Entonces, y en ninguna de las dos oportunidades tenía un trastorno, ¿no? Pero sí necesitaba, ¿no? Y es constante, más bien es parte de la salud mental ir al psicólogo y que te ayude a saber cómo te sientes, a ver si tus pensamientos son los adecuados, te están conduciendo al cumplimiento de tus objetivos, de tus metas, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente hay personas que dicen que el dolor psicológico se puede superar simplemente con fuerza de voluntad. Aquí en Bolivia se dice el típico machito, machito, no duele, no, va a pasar, no, no, tranquilo, va a pasar, ¿no? Entonces, no, o sea, con fuerza de voluntad no se logra mucho, ¿no? Porque la fuerza de voluntad la tienes en tus manos, en tus puños, vamos a decir, ¿no? En tus ganas de, pero para salir de la depresión, para salir de la ansiedad, para salir de un trastorno, no sé, mm, de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia o adicciones, no es suficiente para nada la fuerza de voluntad. ¿No? Lo que necesitamos en realidad es asumir un compromiso de nuestro estado actual, ¿no? Conocernos tal y como somos y a veces nos negamos quiénes somos y a veces necesitamos que alguien nos diga, sí, eh, tienes un problema con tu carácter, tienes un problema con la bebida, tienes un problema y tal, ¿no? Pero nuestra cabecita nos engaña y nos dice, no, el problema eres tú, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces yo en consulta escucho a mis pacientes que me dicen, es que doctor, el problema soy yo, ¿no? El verdadero problema soy yo, o el problema es mi esposo, el problema es mi esposa, mi mamá, mi hijo, mi docente, mi, no sé, quién sea, ¿no? Pero el problema no es la persona, sino el problema son los pensamientos. El problema son que muchas veces no tenemos control sobre nuestras emociones y por eso es que sufrimos.
Por eso empezaba con esa frase, ¿no? Las personas sufrimos no por los acontecimientos, no por los hechos, sino sufrimos por los pensamientos que tenemos acerca de esos acontecimientos. Entonces, eso es lo que me tortura, eso es lo que me embroma, ¿no? Y el último mito plantea, ¿no? Que las personas con dolor psicológico siempre están tristes y preocupadas. Pues no es cierto, ya hemos dicho que el dolor psicológico no es, usualmente no es visible, no es que lo vas a ver llorar siempre, ¿no? Y me voy a, bueno, antes de despedirme, sí, les voy a reiterar mi promesa de pasarles este video del que les hablé, que habla mucho, ¿no? O sea, da cuenta de cómo una persona puede aparentemente estar bien, estar tranquilo y no estarlo, ¿no? ¿Qué son las estrategias de afrontamiento? Es un conjunto de esfuerzos, ¿no? Hay un psicólogo que se llama Lazarus y Volkman, bueno, son dos, ¿no? Que hablan de estas herramientas que tenemos que tener las personas, ¿no? Para poder lidiar, para poder afrontar situaciones de estrés, situaciones de crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que podemos hacer para afrontar positivamente el dolor psicológico, no? Primero, que nos podamos dar cuenta de que contamos con los recursos necesarios, los recursos personales, perdón, o las herramientas para poder afrontar una situación de estrés, una situación de crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no las tenemos, bueno, pues tenemos que buscarlas, ¿no? Otra de las opciones es la terapia psicológica, ¿no? Entonces, no es porque yo sea terapeuta cognitivo-conductual, pero a nivel mundial es la terapia que mayor efectividad y eficiencia tiene, ¿no? En su intervención. Luego está la terapia de aceptación y compromiso y otras más, ¿no? Entonces, una de las soluciones contar con estrategias de afrontamiento, acudir a terapia, poder realizar meditación o mindfulness. ¿Para qué? Para poder regularnos emocionalmente, o sea, para tomar acción en ese momento, cuando me estoy desesperando, cuando estoy triste, cuando la tristeza me supera, cuando el enojo me supera y se convierta en, no sé, pues en ira, furia. Entonces necesitamos algunas técnicas, ¿no? De relajación, de meditación, etcétera, etcétera, o de respiración también. Esta herramienta ligada a la escritura emocional, yo la recomiendo, pero yo creo que es una de las mejores herramientas. Uno de los mejores tips que les puedo dar hoy día es esta, la escritura emocional. Yo recuerdo que cuando yo estaba en cole, mis compañeras tenían diarios, ¿no? Y anotaban diarios, ay, me he visto, o me estoy enamorada de este chico y bla, 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 ¿no? Pero el gran problema de esos diarios era que las personas describían hechos. Es como que yo digo, hoy desperté a las 6 de la mañana, me preparé el desayuno y salí a las 6:30 porque tenía un paciente en Calacoto y tal, y empiezo a relatar acontecimientos, ¿no? Ese es un gran error. ¿En qué consiste la escritura emocional? Consiste en que yo plasme emociones en lo que yo estoy escribiendo. Entonces, si yo digo, me desperté a las 6:30, perdón, me desperté a las 6 y preparé el desayuno y me di una ducha y tal, no sirve. Pero si yo digo, ¿no? Desperté a las 6 de la mañana emocionado porque hoy llegó el día en que iba a dar una charla y estaba súper esperanzado de conocer a las personas y todos eran de Colombia o habían argentinos, mexicanos y no sé, ¿no? Entonces, estoy plasmando emociones, ¿no? Y sigo diciendo, ¿no? Hoy conocí a un nuevo paciente, hoy le fue muy bien a este muchacho por esto y por el otro. Entonces, estoy llenándome ¿de qué? De emociones. ¿Y cuál es la ventaja de expresar emociones a través de la escritura? Nuestros hemisferios, uno es lógico y el otro vamos a decir que es emocional. Cuando yo escribo mis emociones, es como si estuviese estableciendo un puente entre mis dos hemisferios cerebrales y pueden divisar de mejor manera el problema, el conflicto, la situación en la que me estoy hundiendo, en lo que me estoy estancando, ¿no? Por eso es importante que yo anote, me desperté triste, me desperté decepcionado de la vida, me desperté agotadísimo, me desperté, no sé, pues feliz, alegre. Me desperté como si fuese el último día de mi vida y quiero pasarla bien, no lo sé, ¿no? Entonces, cuando yo plasmo mis emociones, acuérdense esto, porque esto yo les pido a mis pacientes usualmente.
que puedan resaltar, ¿no? De un color verde las emociones positivas y de un color naranja las emociones negativas. Y cuando después de un par de semanas ellos se dan cuenta que en sus cuadernos la mayor parte de las hojas están en naranja, entonces ellos, y hay una técnica que les enseño que se llama ser consciente. Entonces son conscientes de que la mayor parte de la semana ha estado enojada, la mayor parte ha estado con frustraciones, con impotencia, con tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí nadie los está juzgando, nadie, no hay alguien que te diga, eres un jetón, eres una mentirosa, eres una depresiva, eres un ansioso, no, ¿me entiendes? No hay nadie. Es un encuentro con mi yo, ¿no? Entonces yo veo y digo, miércoles, yo lo he anotado, nadie me está juzgando, yo estoy conociendo quién soy, ¿no? Entonces es una excelente manera para evaluarnos, para decir, no, pucha, sí, estoy gritando mucho en casa, ¿no? O soy muy exigente con mi familia, soy muy, no, no lo sé, ¿no? Entonces, luego en terapia ya se trabaja eso, ¿no? Luego está el apoyo social, que les decía hace rato, es una estrategia de afrontamiento, tener o contar con redes de apoyo social, ¿no? Tener a alguien a quien le pueda comentar lo que me pasa, lo que me sucede y tal, ¿no? Y bueno, son algunas de las herramientas que les puedo mencionar. ¿Para qué? Para que lleguemos a esto, ¿no? Es cierto que cuando se habla de salud, muy poco se habla de lo que es prevención y promoción del bienestar emocional, ¿no? Entonces, en esta pequeña diapositiva he querido plasmar esto, ¿no? Que si ustedes pueden generar o motivar en los espacios donde se encuentran esta prevención primaria, donde se puedan dar charlas, seminarios, talleres sobre salud mental, manejo de estrés, nos viene bien a todos, ¿no? De hecho, les comento que ayer me invitaron de una radio, ¿no? Ayer, bueno, no aquí en Bolivia, a nivel mundial, ayer 10 de octubre se recordaba el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo debería estar, no sé, hablando, ¿no? De sus emociones, de cuán importante es el estado emocional, el equilibrio psicológico, no lo sé, ¿no? Entonces, estos espacios nos ayudan a abrir un poquito nuestra mente respecto a esto. eh, Tener algunos espacios de promoción de la resiliencia, entendida la resiliencia como la capacidad de afrontar positivamente situaciones adversas, ¿no? Con técnicas de fortalecimiento emocional, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para manejar el estrés, para evitar las situaciones de crisis y tal, ¿no? Y finalmente el cuidado personal, ¿no? A fomentar hábitos que sean sanos para nosotros, ¿no? Que no está mal lo que alguien en algún momento nuestra familia nos ha dicho, ¿no? No te enojes. No sé si les han dicho o han escuchado en algún momento, ¿no? Deja de enojarte, gritas mucho o todo el tiempo andas llorando y bla, 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 ¿no? Entonces, muchas veces es necesario, ¿no? Sacar eso que tenemos, ¿no? Sacar esa emoción, sacar, o sea, llorar, descargarse, desahogarse, ¿no? Entonces, la clave es cuando, o el problema, vamos a decir, es cuando alguien no puede dominar esos estados emocionales, ¿no? Porque, aunque parezca una contrariedad, existen emociones positivas y negativas, pero en realidad, dice algún psicólogo, que todas las emociones son positivas, todas. El enojo es bueno enojarse, porque si yo no me enojo, va a venir una señora y me va a empujar en la cola que hago para tomar el trufi. Entonces tengo que enojarme, porque el enojo me va a ayudar a poner límites, ¿me entiende? Entonces, si le vemos lo positivo a las emociones que parecen negativas, entonces voy a fomentar a tener hábitos sanos en mi vida, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos. Creo que estamos dentro del tiempo. Quería terminar con esta pequeña frase que dice que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad, cuando todo aparentemente está bien, hubieran permanecido durmiendo. Entonces, a veces es necesario, perdón que les diga así, es necesario que hayan problemas, es necesario que hayan conflictos, discusiones, no peleas ya, pero discusiones, malentendidos, porque eso nos ayuda a crecer, ¿no? Eso nos ayuda a tener una percepción distinta de lo que estamos viviendo. Pues bueno, mi nombre es Cristian Ríos, ya lo dijo nuestro querido Juan Carlos.
Y bueno, ha sido un gusto poder estar con cada uno de ustedes. Agradecemos al psicólogo clínico Cristian Río Silva, coordinador de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Bolivia, por compartirnos sus conocimientos y experiencias en el tema del dolor psicológico. Te invitamos a seguirnos en el canal de YouTube para mantenerte actualizado en los temas del cuidado. Ser un cuidador integral es un acto responsable de amor. Somos la comunidad de cuidadores más grande de América Latina y el Caribe. La Red Latinoamericana de Cuidadores, siempre a tu lado.